El siguiente video que estás a punto de ver es un remake de un video del 2017, el cual después de su publicación me arrepentí por la falta de calidad y la música que había escogido. Así que en este video hablaremos de una miniserie amada por muchos. A pesar de sus 7 años desde su estreno, aún sigue cautivando a viejos y al nuevo público. Hablaremos de Más allá del jardín. Las hojas hasta ti. Hola, soy Cross79 y como dije al inicio, esta es una reedición del video en donde hablamos de Over the Garden Wall, o más conocido aquí en Latinoamérica, Más allá del jardín, el cual es la primera miniserie animada de Cartoon Network, contando con 10 episodios de 11 minutos, creada por Patrick McHale, un gran artista el cual ha estado involucrado en 3 series como escritor y artista en Las maravillosas desventuras de Flapjack, una de las series que tenía involucrado a creadores que hicieron una innovación a las series animadas de este tiempo. También fue director creativo en las primeras 2 temporadas de Hora de Aventura y también trabajó en Gravity Falls, pero solo dando voz al personaje de Hector Gunn. Más allá del jardín se centra alrededor de 2 hermanos que viajan a través de un extraño bosque con el fin de encontrar su camino a casa. El show está basado de un cortometraje del mismo McHale, titulado como Town of You Know, o mejor conocido como El Tomo de lo Desconocido, que fue producido como parte de los cortos para los programas en desarrollo de Cartoon Network Studios. And you see I'm lonely, lonely as can be. La producción de esta miniserie comenzó en marzo del 2014, aunque la idea de esta serie fue mostrada desde el 2004 para que en el 2006 fuese lanzada. Esta serie fue transmitida en los Estados Unidos durante las semanas del 3 al 7 de noviembre del 2014, mientras aquí en Hispanoamérica tuvimos que esperar casi un año, ya que esta serie la tuvimos el 6 al 7 de julio del 2015. La banda sonora que logramos escuchar durante la serie estuvo a cargo del grupo The Plastic Company, la cual está disponible en Spotify. Esta serie ha sido nominada y premiada durante el 2015. Fue premiada por Annie Awards, Ruben Awards, Primetime Emmy Awards y Ottawa International Animation Festival, mientras que en los Annie Awards no lograron ganar por Gravity Falls. En las demás nominaciones sí logró ganar. And the Annie goes to Gravity Falls. La pregunta que se han estado haciendo justo ahora es: ¿de qué trata? ¿Por qué a la gente le gusta? ¿Qué tiene de especial? Buena o mala, no me interesa. Se va a arrepentir. Morirá algún día y me burlaré. ¡Me burlaré! La miniserie empieza con una introducción musical, el cual fue compuesta por Patrick McHale y cantada por Jack Jones, en el cual te va presentando algunos personajes que iremos viendo durante la serie, iniciando con un narrador citando lo siguiente: en un lugar perdido en los anales de la historia, hay un sitio que poco han visto, un lugar misterioso, lo desconocido, donde viejas historias han sido reveladas por aquellos que andan por el bosque. A lo cual se va centrando alrededor de Weir, su hermano menor Greg y su rana, quienes confundidos se preguntan cómo terminaron perdidos en un extraño bosque llamado Lo Desconocido. Oye, espera. ¿Greg? Con el fin de encontrar su camino a casa, los dos deben viajar a través de este bosque, lleno de toda clase de criaturas y animales. Weir, el hermano mayor, es un chico muy prudente y temeroso, que por lo general solo confía en sí mismo. Sus 2 pasiones son el clarinete y la poesía, pero él mantiene esto en privado por temor a las burlas. También de que ha estado enamorado de una chica llamada Sara.
Bueno, me gusta una chica. Ujú. Es todo. Por otra parte, Greg, su hermano menor, es un chico inocente que tiende a ver la vida como un juego, sin preocupaciones, lo cual disgusta a Wirt y a veces lo ponen en peligro a sí mismo y a los demás. En el camino conocen a un sabio y anciano leñador que trata de buscarles un refugio, además de advertirles acerca de los peligros del bosque. También conocen a Beatrice, una irritable azulejo que luego los acompaña con el fin de deshacer una maldición que ha caído sobre ella y toda su familia. Wow. ¿Toda tu familia? Sí, ¿Y por eso vas con Adelaide? ¿Por ayuda? ese era el plan. Después de un malentendido con el leñador, será el deber de Wirt lograr sacar a su hermano menor de este terrible bosque, en el cual durante los capítulos vamos conociendo lugares y a personajes interesantes e inquietantes. Durante el episodio 4 conoceremos al antagonista, del cual nuestros protagonistas se deberán de cuidar. Parece que se te acaba el aceite, leñador. ¿Por qué no me permites llevar ahora la linterna? ¡Aléjate, bestia! La bestia, una criatura que lleva las almas perdidas por el mal camino, hasta que se den por vencidos y se conviertan en árboles de Edenwood, y así consigo mismo puedan mantener la linterna encendida. La cuestión es que la bestia tiene al leñador como encargado de mantener encendida la llama de su linterna, con el cuento de que si la llama llega a apagarse, el alma de su hija también lo hará. El leñador, sin poder hacer algo, hace esto y corta los árboles de Edenwood sin saber que son almas. Pero asegúrate de que no se apague, o la llama de tu hija se extinguirá por siempre. También de que el mundo en donde se encuentra Wirt tiene como pinta de ser del siglo XIX, aunque también podemos ver algunas cosas relacionadas con la era victoriana de 1890 y ver en las mansiones del episodio número 5 que están representando el estilo rococó francés, georgiana o el gregoriano. Y bueno, también veíamos poco a poco indirectamente que Wirt y Greg no son de este mundo, debido a que hacen una que otra referencia a cosas que son de su tiempo. Es como estilo rococó francés. No me parece que vaya de acuerdo con el gusto gregoriano de Endicott. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué rayos estamos hablando? No debo saber de eso. En fin, el objetivo de nuestros protas es ir con Adelaide, debido a que Beatrice les comentó que ella podría ayudarlos a regresar a casa. Durante el camino vemos a Beatrice arrepintiéndose poco a poco, debido a que ella los estaba guiando con Adelaide, con el propósito de así misma liberarse de su maldición. Así que ella, a escondidas, decide ir con Adelaide, para así cambiar las cosas y a ellos no les hagan daño. Aunque Wirt la siguió hasta ahí, y ahí se enteró de todo el plan. ¿Todo el tiempo nos trajiste hacia esta loca mujer? Wirt, no era lo que parecía. Yo solo... Por favor, vuelvan. Después de descubrir esto de Beatrice, Wirt y Greg deciden ir por su propio camino, encontrándose de nuevo al leñador, el cual les vuelve a advertir de la bestia, pero Wirt no lo escucha y corre hasta llegar a una cabaña, en el cual conoce a Lorna, una chica con una vestimenta que usaban las chicas en el siglo XVIII. Después de conocer el trasfondo de Lorna y su tía, Wirt y Greg siguen su camino, en el cual Wirt se da por vencido por todo lo que le ha pasado, así que deja a cargo a Greg. Al descansar, Greg tiene un sueño, en donde al final un hada le hace saber que puede cumplirle un deseo, el cual Greg piensa en el deseo de regresar a casa, pero con la cuestión de que él se iría solo, debido a que la bestia iba tomando poco a poco a Wirt. Así que Greg, haciendo un noble gesto, decide sacrificarse. Él pide que Wirt regrese a casa, mientras que él se va con la bestia. Muy bien, ya tengo que irme. Adiós, Wirt. Sí, ven, Gregory. Hay muchas cosas que hacer. Y luego me dirás cómo ir a casa, ¿no? Wirt despierta y nota la ausencia de Greg.
y escuchando a la bestia retumbando en el bosque, se da cuenta de que la bestia se llevó a Greg. Pero al correr, cae en un lago congelado, en el cual al romperse se hunde poco a poco, pero es rescatado por el pez pescador y Beatriz. ¿Beatriz? ¡Wirt! ¡Wirt! En los 2 últimos episodios se revela que Wirt y Greg en realidad son 2 chicos de la era moderna. Las ropas de Wirt y Greg son por el hecho que era Halloween, la noche en la cual fueron transportados a lo desconocido. Durante este episodio fuimos comprendiendo la personalidad de Wirt. Conocimos a la chica que le gustaba a Wirt, la relación entre Wirt y Greg, la razón de cómo llegaron al bosque y que en realidad todo este tiempo de la serie estuvieron al parecer en un sueño. ¿Todo el tiempo estuvimos viendo personajes de otro tiempo o era de una simple fantasía? Al menos espera a que baje un poco la tormenta. No ayudarás a tu hermano si mueres. Yo jamás lo ayudé estando vivo. Gracias. Muchas gracias. Ya en el último capítulo, el leñador se da cuenta de que todo en este tiempo ha usado almas para mantener encendida la linterna, a lo cual se lanza contra la bestia, mientras que Wirt logra encontrar a Greg junto a Beatriz. Llegan al parecer casi tarde, debido a que la bestia estaba en proceso de transformar a Greg en un árbol, a lo cual la bestia le ofrece a Wirt salvar el alma de su hermano, con tan solo mantener la linterna encendida. Al pensarlo, Wirt se da cuenta que la linterna está relacionada con la bestia, dando la conclusión de que esta es el alma de la bestia. Es como si tu alma estuviera en ella. ¿Estás listo para ver la verdadera oscuridad? Al hacerle frente, Wirt decide darle la linterna al leñador y tomar a Greg para así marcharse. El leñador se da cuenta que todo este tiempo siempre fue usado y que el alma de su hija no se encontraba en la linterna. Wirt, al marcharse, le da las tijeras de Adelaide a Beatriz para así romper su hechizo, mientras que el leñador decide ponerle fin a todo esto. ¡Alto! ¡Jamás volverás a ver a tu hija, leñador! ¿Acaso estás listo para volver a esa casa vacía? ¡No! ¡Leñador! Adiós, Beatriz. Adiós, Wirt. Despertando del trance que tuvo, Wirt sale del lago junto a Greg. Con las pocas fuerzas que le quedaban, pide ayuda, la cual es escuchada por los chicos y por los policías, así siendo transferidos a emergencias. Al despertar y asegurarse de que Greg estuviera bien, Wirt habla con Sarah y logra darle la cinta que tanto quería darle, terminando la historia de estos 2 chicos. Durante el epílogo fuimos viendo a los personajes de la introducción. Logramos ver al leñador reencontrándose con su hija, a Lorna y a su tía, hasta llegar con Beatriz, la cual logró romper el hechizo. ¿Qué harás tú al respecto? ¿Convertirnos en aves de nuevo? ¡Ma! Come tu tierra. Francamente, esta es una de las mejores creaciones que tuvo la tercera generación de Cartoon Network. Una historia divertida y de aventuras con un tono oscuro. También de que la banda sonora hace que esta historia sea extremadamente disfrutable. Esta serie te hará pasar un gran rato. La cuestión es, ¿qué te transmitió esta serie? ¿Aún le temes a la oscuridad? Esto es Más allá del jardín. Si te gustaría ver esta serie, la puedes ver a través de la plataforma de streaming HBO Max. Ya está disponible desde el 23 de octubre. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y comentar qué fue lo mejor de esta miniserie. Suscríbete al canal. Nos veremos hasta la próxima. Saludos a todos. Kai Kai. Come on, do it now, lick it good. Suck this pussy just like you should. Come on, right now, lick it good. Suck this pussy just like